Ok, aquí tenemos un crédito de 8.000, un plazo de 6 meses, una tasa efectiva mensual de 1.27%. Entonces, en estos tipos de problemas, como ya le dije, ustedes tienen que resolver primero para después eh, realizar el escenario, los escenarios posibles, los escenarios, eso que usted se imagina, que si usted cambia los meses, que si cambia la tasa efectiva mensual, que si cambia el monto del crédito, bueno, también, ¿cuál va a ser ese pago mensual? Entonces aquí, primero tenemos que obtener lo que estamos observando, el pago mensual, que sería igual pago, la función pago. Pago, abro paréntesis, la tasa está en meses, así que pues, mensualmente, así que no hay problema ahí, no tenemos que dividir nada. El plazo, que son 6 meses, y coma, y el valor actual del préstamo, del crédito, que es de colocándole el negativo al valor actual del crédito para que el mismo no me salga en rojo y no me afecte en el uso de la herramienta. 1393. Miren que habían espacios ahí dentro de nuestro cuadro porque todo eso está vinculado. Aquí tenemos la cuota, dice, fecha de vencimiento. Ya estos son cálculos que se van realizando aquí, fecha de pago. Bueno, aquí está la principal, el pago de la cuota, que está aquí, es el mismo que está acá. El interés, que lo hemos obtenido aquí, con la multiplicación del pago principal, en este caso la primera cuota. Si vemos acá la primera cuota, vamos a verlo ahí, haciendo referencia a I9, la primera cuota, que es esta, donde está, está oculta. Cuota está aquí oculta. Vamos a buscarla. Sí. Mostrar. Ahí está el saldo, ese es el crédito, por eso que estaba ocultado. Entonces, estamos basando en ese, es el principal, es el crédito. Eh, el pago de cuota que está aquí calculado y el interés que viene siendo el crédito original por la tasa efectiva mensual y interés en la primera cuota. Ese es el interés. El pago es este y este es el interés. La amortización, que viene siendo la diferencia del pago de cuota menos el interés, me da una amortización de 1.291,62. Y dándome un saldo de el crédito, 8.000 menos 1.290, entonces me da un saldo actual de 6.708,38. Y así sucesivamente, porque todo esto está ya relacionado aquí en la segunda celda en los cálculos, ya con esta función que es la que vamos a ver próximamente. Después de esto vamos a entrar en las funciones lógicas, ya en lo que nos queda de estos días, función lógica. Y vamos a ver si el jueves, el último día, le asignamos una prueba, pero no se preocupe que es para que ustedes me la envíen y entonces enviarle la solución de la misma para ver cómo lo han trabajado. No se le va a colocar una nota, sino para ver cómo ustedes van resolviendo el uso de sí, ese tema que en modo básico ustedes ya lo manejan, pero ya sería con otras funciones dentro de ver cómo resuelven los problemas. Bueno, el escenario dice aquí, crear escenarios que determinen el pago mensual para los siguientes plazos en meses. Nosotros hicimos un problema parecido a 6 meses, a 12 meses, claro, un poco más sencillo, porque ya aquí nosotros tuvimos que calcular el pago mensual. Crear escenarios que determinen el pago mensual para los siguientes plazos en meses de 6, de 12, de 24, de 36, 48 y 60 meses. Entonces, lo importante aquí en esto, muchachos, es que ustedes reconozcan las celdas cambiantes. Las celdas cambiantes y la celda de resultados. A ver,
antes de hacer el planteamiento de nuestro escenario, o sea, comenzar a crear los diferentes escenarios, ¿cuáles serían las celdas cambiantes aquí? Según el enunciado. ¿Cuál sería la celda o celdas cambiantes? Porque hay casos donde hay una sola celda, hay casos donde hay varias celdas, hay casos donde hay un rango de celdas. ¿Cuál sería? Porque esa es la parte clave aquí en el administrador de escenario. Es lo mismo que los objetivos. Los objetivos usted tiene que ver, saber manejar la herramienta de modo que usted tiene que colocar, definir la celda, esa celda que usted quiere resolver. El objetivo siempre es la celda que contiene la fórmula. ¿Y cómo usted quiere resolver? En el caso de créditos, eso que no, que usted tiene solamente para pagar 50 balboas, no tiene para pagar 150, eso, entonces eso es lo que se quiere alcanzar. ¿Cambiando qué celda? Cambiando la celda ya sea de un porcentaje de una tasa efectiva mensual o cambiando el plazo, depende. Entonces, así mismo acá en el escenario hay celdas cambiantes y hay celdas de resultados. ¿Cuáles serían celdas cambiantes? Celdas de resultados. A ver, ¿quién me dice? Si yo me voy aquí a la herramienta de escenario, y voy a crear mi primer escenario, que mi primer escenario es 6 meses, así lo llamo, 6 meses, 6 meses. ¿Cuál es la celda o celdas cambiantes? Sería la de plazo, de meses, o sea, E2. Esa es la única celda cambiante. Aceptar. Entonces aquí, cuando aceptamos, nos está solicitando que ingresemos un valor para la celda. El valor que hay que ingresar es 6, porque son 6 meses. Vengo a agregar. Agregar me lleva directo a colocar el nombre del siguiente escenario. ¿Cuál sería el siguiente escenario? 12 meses. 12 meses. Aceptar. ¿Cuál es el valor? 12. Agregar. Siguiente escenario, 24 meses. Aceptar. Colocamos el valor de 24. Aceptar. Bueno, no importa. Agregar. Sería ahora 36 meses. Aceptar. 26. Aceptar. Agregar. Sería 48 meses. Aceptar. Y tenemos aquí 48. Aceptar. Agregar. Agregar sería el de 70 meses. Aceptar. Y colocamos ahí 60. Y ya aceptar. Tenemos ya entonces los 6 escenarios. Son 6 escenarios. 6 meses de 12, 24, 36, 48, 60. Ya listo. Ya tenemos. Entonces nos queda solamente, como dice aquí, crear un resumen de escenario. Así que hacemos clic en el botón que dice resumen. Y pues resumen, un resumen. Pero antes de aceptar, me está diciendo cuál es la celda de resultados. Que vuelvo y repito, puede ser una o puede ser varias. En este caso es una sola, que es la celda del pago mensual. E4. Listo. Aceptar. Y aquí se acaba de generar nuestra tabla de resumen
donde yo puedo ver proyectado cuánto va a ser mi pago mensual a diferentes plazos en meses, en 6, en 12, en 24, en 26. Entonces tomo decisiones, ya tomo decisiones. Esto sería plazo en meses. Ponemos aquí, esto es lo que reemplazamos, igual que en las tablas dinámicas, plazo en meses. Y acá sería pago mensual. Ajustamos la columna para que se vea. Ahí está. Aquí nosotros pudimos haber omitido este primer escenario de 6 meses, pero de todos modos aquí se repite. Ahí está, todos los escenarios. Aquí está el pago mensual para cada uno de los meses. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo tomar uno que tenga plazos de 24 meses, 388, claro. O uno de 48 meses, pago 223. ¿Ya? Uno toma decisiones. ¿Ya? Lo mismo que si lo hubieran dicho aquí en este problema, le hubieran dicho a ustedes crear escenarios que determinen el pago mensual para los siguientes, para las siguientes, eh, para diferentes, digamos, pues le dijeran así, para diferentes tasas efectivas mensuales o para esta tasa efectiva mensual, 1.27. Entonces, se utilizaba la celda cambiante, sería la tasa efectiva mensual en este caso. Y la celda de resultados sigue siendo la de pago mensual. O se afecta el plazo, o se afecta se hace el cambio en la tasa efectivamente. ¿Ya? Preguntas. Vamos entonces aquí a la hoja 3. La hoja 3 tenemos aquí una tabla con ingresos, gastos, 5 años, están los ingresos, y este ingreso aquí del año 1 es 987,000, pero para el año 2, aquí dice un crecimiento anual de los ingresos de 8.65. Eso lo tenemos que usar para poder calcular el ingreso del año 2, porque ya tenemos una base del año 1. Tenemos que tomar el año 1. Aquí está la fórmula. Ahí está clarito. El ingreso del año 1 que nos sirve como base por 1 más G3, que viene siendo el crecimiento anual de ingresos. Digo, esta es la fórmula universal de incrementos. Esta es la fórmula universal de incrementos. Ya de ahí se rellena la serie hacia la derecha. También eso se pudo haber calculado el ingreso por el ingreso nuevamente más ese porcentaje. Sí, también. Pero aquí tenemos nuestra fórmula de incremento. Están los gastos y la utilidad bruta, que viene siendo la diferencia de los ingresos menos los gastos. Y una utilidad en porcentaje que es eh, lo que es la utilidad bruta entre los ingresos. De esa manera se obtiene la utilidad en porcentaje. Bueno, pero ya esos cálculos están aquí. Se quiere construir los escenarios que se muestran en el cuadro de abajo. Teniendo esta información en este cuadro, a ver alguien que quiera desarrollar los escenarios, de que quiera generar los escenarios. A ver, alguien.
¿Algún voluntario? A ver, Diego, ¿no dice Diego? En ese cuadro, en esa tabla lo dice todo. Solamente usted tiene que hacer el planteamiento. Análisis hipótesis, administrador de escenario. Agregar. Aquí, según esta tabla, el primer escenario podemos llamarlo, dice, moderado. Las celdas cambiantes. Ya se lo está diciendo el problema. La tabla. Las celdas cambiantes son el crecimiento anual de los ingresos, el crecimiento anual de los gastos, el índice de precios al consumidor, eh, los ingresos del año 1 y los gastos del año 1. Esas son las celdas cambiantes, ya que se han colocado directamente en una tabla. Así que en este caso, tenemos que hacer clic en este rango, que son estas tres. Mantenemos presionada la tecla Control y seleccionamos aquí el ingreso y los gastos. Ya tenemos las celdas cambiantes. Aceptar, porque en base a eso queremos ver cuánto va a ser los cambios que vamos a ver en los años 2, 3, 4, 5, cuánto va a ser el porcentaje de utilidad, la utilidad bruta, todo eso. Entonces aquí, aceptar. Y esos valores los cambiamos con estos que se nos presentan aquí. Claro, no vamos a colocar este porque estos son los actuales. Vamos a colocar de lo que corresponden al moderado, que sería 10%, 10%, 4.2%, ¿qué más? 2.5%, 1.000.000, y el último que corresponde a los gastos, 750.000. Aceptar. Vamos a agregar el otro escenario, que es el pesimista. Pesimista, aceptar y agregamos los valores de pesimista. 6.50%, 2.5%, 1.8%, 950.000 y el último 800.000. Ya, aceptar. Vamos al último escenario que va a ser el optimista. Aceptar. Aquí tenemos entonces 12.5%, 4.4%, 2.6%, 1.100.000 y 700.000. Aceptar. Dice que se han establecido tres escenarios. Uno moderado, ¿sí?, con los porcentajes de crecimiento anual de ingresos, porque se está estableciendo así, y uno pesimista y uno optimista.
Ya están los tres escenarios. Entonces, ahora vamos a resumen. Dice celda de resultados. En este caso, la celda de resultados son las utilidades, que sería desde C12, porque es para el año 1 hasta el año 5. No es una sola, son todas estas, las celdas de resultados. Para saber al final cuánto es ese porcentaje de utilidad para cada año, con esos nuevos valores. Ya ahí está la celda de resultados, aceptar. Y aquí tenemos nuestra tabla de resumen ¿sí? De los diferentes escenarios. Entonces, como le dije, tú tienes que hacer los cambios aquí en las celdas. Esto corresponde a la variable para que se pueda comprender bien. Corresponde a estas tres primeras. Vamos a pegarla. ¿Sí? Y las otras dos que corresponden a ingresos y gastos. Y acá abajo sería, a ver cómo podemos llamarla, utilidad de porcentaje, pegar, pegar, valores. Vamos a ajustar las columnas aquí. Y está. Utilidad de porcentaje, año 1. Tenemos que entonces, para hacer para el año 2, vamos a ver si me rellena. Sí, correcto, ahí está. Listo. Ya, ese resumen de escenario se comprende perfectamente. Acá hay, a ver qué sucedió aquí. No se calculó. Moderado, pesimista, y aquí en el moderado no hay valores. ¿Qué será que pasó ahí? Vamos a revisar ese escenario de moderado. Yo no lo ingresé. Yo no lo ingresé. Vamos a ver. Datos, a hipótesis, administrador de escenario, moderado. Vamos a modificarlo, aceptar. Y ahí está. Uno moderado a 10%. Yo puse 10%. Vamos a hacerlo nuevamente. 10%. El otro era 4.2%. Y el otro era 2.5%. Ya los otros valores sí están. ¿Ah? Eh, ¿verdad? No hay no me permiten, bueno, yo al menos no lo he hecho. Actualización, vamos a ver para ver si hacemos clic derecho para ver si me permite actualizar. No hay nada de actualizar aquí. Si generamos nuevamente el resumen de los escenarios, vamos a ver. Resumen C12 a G12, aceptar. Ahora sí. No sé, de repente no lo copié bien aquí. Ahora sí apareció. Aquí lo tenemos. Ahora sí aparece completo. Fíjense que cuando lo digité algo hice. Aquí está. Y ya con esto, jóvenes, entonces estamos viendo toda una proyección de diferentes escenarios. Cuánto sería lo que más nos interesa, el porcentaje de utilidad. Estos de aquí, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. ¿Preguntas? Vamos entonces a la hoja 4,
que tenemos aquí última, la hoja 4, dice crear 3 escenarios y también los tenemos a la derecha. Esperado, pesimista y optimista, con los valores que se encuentran en el rango de K3 a M5. Ya tenemos una tabla donde se muestran esos valores, de K3 a M5. Teniendo en cuenta las celdas en amarillo con los escenarios creados, teniendo en cuenta las celdas en amarillo, o sea que tenemos que tener en cuenta estas celdas en amarillo para la creación del escenario. Generar una hoja de resumen en base a generar una hoja de resumen en base a la celda en celeste, que es la utilidad acumulada. Bueno, así mismo, sencillito, voy a análisis hipótesis, administrador de escenario, agregar el escenario, que en este caso, el primero viene siendo, según esto, vamos a cerrar aquí un momentito, en el cuadro, agregar el escenario esperado. Esperado esperado, las celdas cambiantes. Miren lo que dice el enunciado. Se la están mostrando aquí también. Las celdas cambiantes vienen siendo los factores estacionales y los imprevistos. O sea que son 7 celdas. Así que tomamos este rango de aquí que corresponde al factor estacional y coma y los imprevistos. Ya, esas son las celdas cambiantes. Aceptar. Entonces vamos a colocar los valores que corresponden aquí dentro de la tabla. El esperado dice 1.02, 1.08, 1.095, 1.12, 0.91, 0.85, 5%. Agregar el otro escenario pesimista. Esos nombres van de acuerdo a los valores que ustedes están utilizando, que ustedes consideran verlos y que ya manejan esos términos. Ustedes van colocando esos valores de acuerdo a lo que ustedes quieren visualizar. ¿Cómo sería esos, en este caso, esa utilidad acumulada? O sea, aquí aceptar, entonces sería 1, 1.01, 1.02, 1.09, 0.87, 0.73 y 7.50%. Agregar, y nos vamos entonces al último escenario que es optimista. Aceptar y vamos entonces a reemplazar los valores 1.05, 1.1, 1.18, 1.21, 1.01, 0.97 y 3%. Ya, aceptar. Ya tenemos nuestros 3 escenarios. Nos vamos a resumen. La celda de resultado sería esta, la utilidad acumulada. Porque ahí nos está diciendo. Con los escenarios creados genera una hoja de resumen en base a la celda de color celeste, en base a la utilidad acumulada. Aceptar. Y aquí entonces tenemos nuestro resumen de escenario, que eso está bien y lo pueden modificar si quiere aquí, centrarlo, combinarlo y centrarlo, que lo puede hacer. No hay problema. Aquí entonces sería reemplazar los números de las celdas, que sería
Factor estacional, bueno, sería el factor estacional para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces aquí lo que podemos poner es julio y entonces hacemos un relleno, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ajustamos. Aquí podemos poner de pronto así, factor estacional, lo combinamos, lo centramos y colocamos aquí factor estacional. Vamos a ponerlo aquí así vertical. Entonces va utilizando todas las herramientas de Excel. Estacional. Ahí está. Bueno, no cabe, vamos a ponerlo eh, dar texto. Ahí. Factor estacional. Y este que sería imprevisto. Vamos a poner aquí imprevisto. Y aquí entonces sería utilidad acumulada. ¿Ya? Listo. Y tenemos nuestro resumen de escenario. Aquí están los valores actuales, ¿eh? Que viene siendo el escenario esperado. Pesimista y optimista. ¿Cuánto va a ser la utilidad acumulada? Aquí nos damos cuenta, tomamos decisiones, entonces la utilidad acumulada, entonces nos conviene el escenario optimista. ¿Preguntas? Pues ya con esto, entonces nosotros finalizamos lo que es los escenarios. Los escenarios ya lo finalizamos. Una herramienta bastante sencilla. Eh, ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a cerrar aquí. Y a la plataforma le subí lo que corresponde a las funciones lógicas. Funciones lógicas, le subí las los diferentes talleres. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver una primera práctica, a ver cómo se acuerdan. Lo más sencillo a lo más complejo. Aquí tenemos eh, un cuadro donde tenemos un número de socios, tenemos el nombre, tenemos la edad, la deuda por cuotas, la antigüedad y una columna que dice cuotas mayores de 2. Aquí dice, si la cantidad de cuotas adeudadas es mayor que 2, entonces que muestre el número de socios. Y si no, nada, o sea que deje la celda en blanco. Luego la ordene la tabla por números de socios, ascendentemente. A ver, alguien que se acuerde del uso de la función sí. Para el cálculo de esta columna de cuotas, dice aquí, si la cantidad de cuotas adeudadas es mayor que 2, entonces que muestre el número de socios. El número de socios está aquí, en la columna A. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí para, cuál sería nuestra fórmula para presentar entonces aquí nuestro resultado? A ver, Kenia, ¿qué nos dice Kenia?
Daidalis, La función sí. la función sí. Ajá, pero ¿cuál sería el planteamiento de la misma? Igual, Sí, abro paréntesis, ahora, ajá, sí, abro paréntesis. Si, si D2, la cuota, no, lee lo que dice la indicación ahí abajo. Así que ya vamos entonces con la que sigue, Maravilla. si la cuota es mayor a 2, si D2 Sí, las cuotas, ajá, es mayor de 2, mayor a 2, ajá, entonces el separador que se lee como entonces, que A2, A2. De lo contrario, no, o en blanco. abro Do, comillas y cierro comillas. ajá, Abro comillas y cierro comillas, que sería para el espacio en blanco. Enter. Aquí está. El primero quedó en blanco porque la deuda por cuotas es 0. Tiene que ser mayor de 2. Entonces rellenamos la serie y solamente me aparece el número de socios aquí del 3255 y del 4578, ya que sus cuotas son mayores de 2. 5 aquí y 3 acá. Ya los demás aparecen en blanco. Un ejemplo bastante sencillo en relación a la función sí. Ordena la tabla por números de socios. Bueno, si estamos dentro de la tabla, número de socios, ordenarlo. Aquí, ordenar de forma ascendente. Todo esto es lo que lo vimos ya de menor a mayor. Bueno, ya estaba ordenado, parece. ¿Okay? Ahí. Creo que varió un poquito. Vamos entonces al cuadro que tenemos a la derecha. El cuadro que tenemos a la derecha tenemos códigos, tenemos cantidad, tenemos precio unitario, tenemos inflamable, dice ABC. Hay que hacer unos resultados aquí. Los de resultados dice, determina cuántos tipos de productos pertenecen a la categoría de inflamable, a la categoría A de inflamabilidad. El resultado aquí a la derecha, ahí donde está la flecha, ¿cómo determinamos eso? ¿Cuántos tipos de productos pertenecen a la categoría A de inflamabilidad? ¿Cuál sería nuestra fórmula en este caso? A ver, ¿alguien? Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que necesitamos? Determinar cuántos tipos de productos pertenecen a la categoría A de inflamabilidad. El resultado se quiere aquí, en O9. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? ¿Cuál sería la función que tenemos que utilizar ahí para hacer ese cálculo?
Sería la función contar punto sí. Porque voy a contar si las categorías son A. Así que contar punto sí, la sintaxis es la misma, el rango donde están las categorías. Ese es el rango del cual voy a establecer mi criterio. El criterio que es, entre comillas, A. Si se cumple que es A en el rango de L4 a L7, va a contarlo, porque me están solicitando cuántos tipos. O sea, ahí, eso me da que son 2. Ahí están, ¿cierto? Aquí tenemos este y tenemos este. Contar punto sí. Ahí lo tenemos en la forma. La siguiente pregunta dice, haya la suma de la cantidad de productos con un precio unitario menor a 0.5. ¿Cuál sería nuestra fórmula en este caso? Haya la suma de la cantidad de productos con un precio unitario menor a 0.5. Nos enfocamos en nuestra tabla que tenemos ahí. Y entonces, ¿cuál sería la función que vamos a utilizar en esa fórmula? Profesor, puede ser hallar o buscar. No, me está solicitando la suma de la cantidad de productos con un precio unitario menor a 0.5. Hay una condición y se quiere la suma. Entonces estamos hablando de la función sumar punto sí. Sumar punto sí, el rango, que es este que está aquí. Este es el rango, para ver, hay la suma de la cantidad de productos. De la cantidad de productos con un precio unitario. Aquí, este es el rango, precio unitario. Rango, donde vamos a aplicar el criterio. El criterio es precio unitario menor a 0.5. Entonces, entre comillas, va menor a 0.5. 0.5, cierro comillas, punto y coma, el rango que se va a sumar, porque la sintaxis de la función sumar punto sí es rango donde se busca el criterio y según eso se realiza la suma. Ahí está clarito la sintaxis. Entonces, ¿qué vamos a sumar? La cantidad. Mayor a 0.5, en este caso, menor, era menor, ¿sabes? Menor a 0.5, él va a sumar entonces 0.23, 0.36. Estos dos valores lo va a sumar, porque son los menores a 0.5, va a sumar la cantidad, 12.568 más 4.588. Esto lo sabemos porque tenemos un cuadro pequeño, ¿eh? Ahí está, 17.156, que es la suma de 12.568 y 4.588. Ahí está. La función sumar punto sí. ¿Preguntas? Estamos repasando en el caso de estas funciones básicas. Sumar punto sí, contar punto sí, también hay promedio punto sí. Ahora nos dice, agrega una columna en donde figuren los textos máxima precaución
para la categoría A y precaución moderada para el resto. O sea, en esta columna debe aparecer máxima precaución si la categoría es A. O sea, que en esta iría máxima precaución, máxima precaución. Y para el resto, ya sea B, C, D, lo que sea, precaución moderada. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería nuestra fórmula aquí para presentar ese resultado? A ver, alguien que me diga cuál sería nuestra fórmula. A ver, Sandy, ¿qué nos dice Sandy? Yo sí. Sí, yo tengo que preguntar que si la categoría es igual, entre comillas, A, entonces, entre comillas, va máxima precaución. De otro modo, precaución moderada. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Relleno la serie. Tengo precaución moderada, máxima precaución, precaución moderada. Entonces ahí tenemos el resultado que lo están solicitando. Ahora bien, eso, acuérdense que la función sí es una función lógica y cada quien tiene su lógica y hay posiblemente varias formas de resolver esto. En el caso de la función sí, de resolverlo y obtener los mismos resultados. Porque yo hice este planteamiento preguntando que si era igual a A, pero yo también podía hacer otro planteamiento. Digamos, otra persona pudo haber hecho igual sí, abre paréntesis, y pregunto que si la categoría es diferente de A, con el operador de diferente de A, entonces la respuesta sería precaución moderada, primeramente. Precaución moderada. Punto y coma. De lo contrario, si no es diferente de A, quiere decir que es igual a A. Así que sería precaución, máxima precaución. Precaución. Cierro comilla, cierro paréntesis. Listo. Aquí está. Obtengo los mismos resultados. Y hay veces que podemos tener una tercera posibilidad de resolverlo obteniendo los mismos resultados. Eso es lo que nosotros observamos con la función sí. Yo puedo resolverlo, yo lo puedo ver desde el punto de vista y obtengo los mismos resultados. Usted lo puede ver desde otro punto de vista, el planteamiento de la fórmula y tengo los mismos resultados. Ahí está. Preguntas. Sí, profesor, yo lo hice fue, pero con rangos. ¿Cómo así? Seleccioné de la L,
de la L4 a L7 y me dio el mismo resultado cuando lo... ¿Cómo así? ¿Cómo así para ver? Ok, Dígame. te Igual que, explico. Ok, puse igual sí, abro paréntesis, y agarré el rango de L4 a L7. ajá. Igual es igual a A. Digo, Espérate. entre paréntesis, igual, L4, L7, ¿qué hago? ok, de L4 a L7, igual, Igual. Ajá. ajá, A. Así. ajá, si abro comillas, correcto, A, cierro, Sí. Te escucho. punto y coma, Va. Ajá. Máxima máxima precaución. precaución, cierro la comilla máxima, punto y coma, y Y precaución coma. moderada. Abro comillas, Moderado. Y cierra paréntesis y enter. correcto. Sí, también. Pero no te aconsejo que lo trates de hacer así, porque te puedes confundir. Porque acuérdate que te sale también. Pero acuérdate que tú tienes que empezar con el primer valor, con la primera celda, y ese es el representante de toda tu, cuando tú rellenas de todo lo demás. Porque puedes Ujú. encontrarte casos donde no va a poder hacer eso. Ok, Y mejor nada más de que tendría que hacer ese cambio. De preguntar por el primero, porque entonces ahí tú rellenas la serie y él se va a ajustar. Porque él encuentra aquí el caso segundo que dice categoría B, la pregunta, cuando viene aquí a la pregunta, diferente de A, sí, de una vez en precaución moderada. En el caso de la primera, eh, precaución moderada, en el caso de la primera, eh, diferente de A, precaución moderada, no, no es diferente de A, es igual a A, así que se viene por acá por esta parte falsa. Y así, ¿ya? Hay casos donde no puedes aplicar eso así con rango, lo que sería el primero, y ahí rellena la serie. ¿Ya? sí, Bueno, profesor. vamos entonces al segundo, la segunda hoja. Tenemos un balance de comprobación de sumas y saldos. Tenemos las cuentas, tenemos las sumas deudoras, las sumas acreedoras, y tenemos que calcular los saldos deudores y los saldos acreedores. Pero aquí abajo tenemos la fórmula. Aquí abajo tenemos la fórmula, vamos a observar saldos deudores. Y para calcular esto dice, los saldos deudores es igual a las sumas deudoras menos las sumas acreedoras. Y para los saldos acreedores es todo lo contrario, las sumas acreedoras menos las sumas deudoras. Pero claro, tenemos que hacer uno primero. Para ambos, usted va a utilizar la función sí. Utiliza la función sí para evitar que aparezcan valores negativos y cero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería el planteamiento de la función sí en estos casos? Aquí, empezando con el primero, el saldo de deudores. Vamos a calcular los saldos de deudores, pero tomando en cuenta que no deben aparecer valores negativos y ceros. ¿Cuál sería entonces nuestra fórmula aquí? El planteamiento del sí, pues, porque el definitivo es con el sí. Igual, sí. Abro paréntesis. A ver, una persona voluntaria.
¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería nuestra fórmula? A ver, Vanessa, ¿qué nos dice Vanessa? Qué bueno, gracias, profesor. Dígame. No, Si no puede se le subir un escucha. poco la pantalla. Si puede subir un poco la pantalla. ¿Subirla? No, si ya eso es todo. Ajá. Es que no veo el encabezado. Ok. Abro paréntesis. Acuérdense que aquí, Este, acuérdense que aquí tiene que considerar que utilizando la función sí debe evitar que aparezcan valores negativos y cero. Ya, entonces ahí está igual sí. ¿Qué más? agarro el rango de C5 hasta C16. ¿No? Acuérdense que tenemos que trabajar Bueno, con la pero faltan primera, los del blanco. pero acuérdense que allá está la fórmula abajo. Ahí se ve. Y esas fórmulas tiene que hacerla, para hacer esas fórmulas tiene que considerar de que no le salgan valores negativos ni cero. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica que tendríamos que colocar ahí para evitar que nos salgan negativos o cero? Ahí, para evitar eso, la pregunta, la prueba lógica sería, porque aquí queremos las sumas deudores, los saldos deudores son iguales a las sumas deudoras menos las sumas acreedoras. Y para que eso no me salga negativo ni igual a cero, yo tendría que preguntar que si las sumas deudoras son mayores a las sumas acreedoras. Si son mayores, entonces yo voy a restar las sumas deudoras menos las sumas acreedoras, como dice la fórmula. De otro modo, si no son mayores, si las sumas deudoras no son mayores a las acreedoras, eso me va a salir un valor negativo. O me puede dar que si son iguales, las deudoras y las acreedoras son iguales y se van a restar, me va a dar cero. O sea, todo eso yo tengo que analizarlo y verlo antes de hacer la fórmula. Que yo lo esté considerando, porque ahí me dice que yo tengo que considerar eso, evitar que aparezcan valores negativos y cero. Entonces, con esta prueba lógica que estoy diciendo que si es mayor las sumas deudoras que las sumas acreedoras, entonces yo puedo proceder a restar. No problema. Pero de otro modo, tengo que dejar eso espacio en blanco. Ahí estoy evitando los ceros y estoy evitando los valores negativos. Enter. Y está, el primero me salió, correcto. Relleno la serie y aquí tenemos este, está bien, este también, porque este es mayor que este. Aquí también, pero aquí, ¿qué me va a dar? Cero.
Entonces ya por la parte falsa yo estoy considerando que debe ir espacio en blanco. Aquí también 0, 0, 0, 0. ¿Y aquí qué me va a dar? Aquí no tengo nada. Si las sumas deudoras se restan de las sumas acreedoras, 0 menos 30.000 me va a dar negativo. Y entonces, dentro de la fórmula estoy contemplando eso. Ahí está. Ahí está nuestra fórmula. ¿Ya? ¿Observaron? Bueno. Igual sería para los saldos acreedores, porque los saldos acreedores son las sumas acreedoras menos las sumas deudoras. Y sería la misma pregunta. No, digo, no la misma porque cambian las celdas, pero sí la misma lógica. Si las sumas acreedoras son mayores a las sumas deudoras, entonces yo puedo proceder a restar. Resto las sumas acreedoras menos las sumas deudoras. Y de otro modo, espacio en blanco, porque me va a salir negativo, me va a salir 0. Ahí está. Las sumas acreedoras no son mayores que las deudoras. Al restarla me va a salir malo negativo, así que lo dejo en blanco. Igual acá, aquí me va a salir 0, aquí me va a salir 0, 0, 0, 0. Aquí sí va a salir. Ustedes van a ver que el resultado aquí va a aparecer 30.000, 15.860. Acá no va a aparecer. Acá también va a aparecer un resultado. Entonces ya tenemos la fórmula. Ahí está. Relleno la serie. Y aquí tenemos. Y hemos resuelto nuestro problema según el enunciado. Ordena las cuentas, tus sumas y saldos. Bueno, eso es lo que ya nosotros habíamos visto en el curso pasado. Digo, aquí puede colocarse aquí y la ordena, pues lo de menos, un orden de la clase de ordenamiento. Ahí está. Por orden de cuenta. Que cambió de posición, pero con la misma. Aquí esto quedó por fuera, porque totales tiene que estar acá abajo. Bueno. Pasamos a la hoja 3. Tenemos una lista de productos con sus precios y hay una condición. Si el precio es mayor o igual a 150, debe aparecer caro. De lo contrario, debe aparecer barato. ¿Cuál sería entonces nuestra fórmula aquí? A ver, ¿alguno que me diga? Sí, Sí. P2 B2 mayor o igual a 150, Ajá. entre comillas 150. 150 no es necesario. Cuando es valor numérico que ustedes están colocando una prueba lógica, no es necesario colocarlo entre comillas. Es solamente cuando es texto. Entonces, ahí. Punto y coma. Ajá. Caro, entre comillas. ¿Y cómo? Entre comillas. Y si no, entre comillas, barato. Barato. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y ahí está. Tenemos. Y puede ser que otra persona hizo el planteamiento de que
¿Cuál podría ser la prueba lógica de otra forma? ¿Cuál sería la otra pregunta que ustedes pudieran hacer y obtener los mismos resultados? A ver, ¿quién me dice? Según el enunciado. ¿Cuál sería esa otra pregunta que ustedes podrían hacer y obtener los mismos resultados? Si el precio es menor de 150. Si es menor de 150, entonces barato. De lo contrario, caro. Cierro paréntesis, enter. Leyendo la serie, los mismos resultados. Observamos para ver si se puede dar una tercera forma. Mayor, menor, ¿no? Ya serían esas dos formas. Pero a veces hay problemas donde hay una tercera forma de resolverlo y obtener el mismo resultado. Vamos a la hoja 4. Aquí tenemos la hoja 4. Tenemos el piso, el nombre y tenemos que calcular, tenemos que colocar ahí impuesto cuál le corresponde. Y arriba nos dice cuadro. Si trabaja en el piso 1, su puesto de venta. Si trabaja en el piso 2, su puesto de administrativo. Si trabaja en el piso 3, su puesto de gerencia. ¿Cuál sería entonces la fórmula aquí? Porque hay tres condiciones. A ver, ¿cuál sería la fórmula? Cuando estamos observando el enunciado ese que tenemos ahí, cuando utilizamos el sí, de manera sencilla, usted hace la pregunta, la prueba lógica. Si se cumple la condición, entonces esto. De lo contrario, se hace esto. Porque existe dos condiciones nada más, solamente dos. Pero en este caso existen tres condiciones y pueden existir 5 condiciones, 7 condiciones. Depende de lo que se esté trabajando. En este caso hay 3 condiciones. O sea que si yo hago la pregunta que si el piso es 1, es ventas. De lo contrario, yo no puedo colocar que es administrativo o que es gerencia. No, porque tengo que preguntar si es el piso 2, porque todavía hay un tercer piso. Entonces aquí yo hago uso del sí anidado, un sí dentro de otro. La pregunta, igual si el piso es igual a 1, entonces ventas. De otro modo, no puedo colocar administrativo o gerencia, ¿no? Porque no sé qué es. Nuevamente, un sí, abro paréntesis, el piso es igual a 2, entonces administrativo. Y ya, aquí no necesito hacer una tercera pregunta, porque si no es venta y no es administrativo, lo único que queda es gerencia. Así que de otro modo, si no es administrativo, entre comillas, va a gerencia. Y como hemos utilizado dos sí, son dos paréntesis que se cierran. Uno
de este último y el otro del principal. Y ya tenemos ahí entonces nuestro resultado, ventas. Rellenamos la serie y vemos, de acuerdo al enunciado, que todo coincide. Aquí está. Aquí está. 3 gerencia, 2 administrativos, 1 venta. Y puede tener otra forma de establecer esa prueba lógica. Puede ser, usted pregunte primero por de gerencia, después administrativo y por último, si no hay ninguno de los dos, es venta. O puede preguntar por administrativo y por ventas, y si no es uno de esos dos, entonces gerencia. Ya este es un poquito más flexible en cuanto al planteamiento de la pregunta. Pero de igual forma, se utiliza el sí anidado, uno dentro de otro. ¿Preguntas? Bien. Vamos entonces a la hoja 5. El mismo método. Porque aquí, entonces, aquí me habla que el departamento A tiene vacaciones en enero, el B en febrero, el C en marzo y el D en abril. Son 4 condiciones y todo va a depender del departamento. Y ya sabemos que ese es el que está en la prueba lógica. Digo, igual sí, abro paréntesis y pregunto. Yo puedo preguntar cualquier orden, pero yo, bueno, yo quiero seguir el orden que está aquí. Si el departamento es igual, entre comillas, a, entonces, entre comillas, enero. De otro modo, voy a copiar esto para no estar a un copy, quiero hacer. Si es B, el cambio aquí nada más sería febrero. Punto y coma. De otro modo, si es C, sería marzo. Ya es menos lo que tengo que hacer. Cuando copio y pego. Ya enero, febrero, marzo. Bueno, si ya no es marzo, de otro modo no hay que hacer pregunta. Usted puede hacer la pregunta, pero no es necesario. Está trabajando de más en la extensión de la fórmula. No es necesario. Ya, si no hay ninguno de los tres, entonces, de otro modo, abrir. Ya. Y de igual forma como el anterior, puede el planteamiento hacerlo empezando por abril, marzo, como usted quiera. Pero ya digo, yo trato de llegar el orden del enunciado para no confundirme. Y entonces son 3 sí que usted utilizó, 3 paréntesis que cierra. Fíjense que cada paréntesis, cada sí tiene el color de paréntesis que va asociado. Entonces acá el otro cierre de paréntesis corresponde al segundo y este corresponde al primer sí. ¿Ya? Eso es todo. Es más lo extenso que lo difícil. Enter. Aquí está. Relleno la serie. Y cada departamento corresponde, tiene correspondiente su mes de vacaciones. D, abril, B, febrero, A, enero, C, marzo. Todo correcto.